Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora disfrutando de estas fechas tan especiales, eh, que es preparación de nuestras fiestas navideñas. De verdad les deseo que tengan una feliz noche con toda su familia, que verdaderamente el niño Jesús nazca en sus corazones y que puedan tener esa paz, esa armonía y todo eso que nosotros deseamos para ser feliz. Eh, Hoy estamos pues casi terminando un mes. Casi nos quedan creo que 2 semanas y la verdad es muy lindo poder compartir con ustedes un tema más de todos los que hemos compartido en este año. Y pues he sentido de Dios compartir el tema de acerca de no juzgar, el no juzgar, porque realmente a veces caemos en emitir juicios y a veces no nos damos cuenta y realmente pues todo se trata de mejorar nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestro testimonio y, y es por eso que vamos a compartir algo de este tema, algunos testimonios acerca de lo que he experimentado, he vivido y pues realmente, ¿quién no en este mundo ha pasado por juzgar a alguien? Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, pues nadie estamos excluidos de eso, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a pedirle a Dios que sea Él el que dirija esta charla y que sea para ustedes eh, que puedan encontrar o recibir algo de parte de Dios que pueda ayudar para su vida. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues según el diccionario de la Academia Española, dice que juzgar es del verbo transitivo, y que dice que dicho de un juez o un tribunal. Determinar si el comportamiento de alguien es, ah, permítame, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Dice, lo juzgaron por malos tratos. O es similar también enjuiciar, sentenciar o dictaminar. Eh, y pues habla acerca de un tribunal, ¿verdad? Lo dicho de un juez o un tribunal, eh, que dice que juzgan su posible participación en el tema, por ejemplo, cuando se trata de estar enjuiciando, ¿verdad? A una persona. Bueno, pero también juzgar a los demás significa, como su nombre lo indica, la acción de establecer un juicio. Y establecer un juicio implica habitualmente recopilar información, analizarla y finalmente emitir un veredicto en forma de conclusión, opinión o acción. No solo se juzgan los jueces de los tribunales, sino que todos estamos juzgando continuamente, es lo que yo le decía. En esta vida, ya para cuando nos damos cuenta, ya estamos emitiendo un juicio. Y bueno, ahorita les cuento lo que a veces yo me he dado cuenta o sino que el Espíritu Santo me lo revela, ¿verdad? Porque también. Entonces, por ejemplo, en el área de juzgar, pues dice que juzgamos al árbitro del último partido del fútbol, cómo fue qué calidad tuvo para poder eh, pues estar en ese partido, ¿verdad? También juzgamos el tiempo que hace, cómo está el clima. A veces, yo digo que a veces Dios no se entiende, unos quieren frío, otros quieren calor. Juzgamos la situación política del país, siempre nos estamos quejando. Nos juzgamos a nosotros mismos, a veces a nosotros somos crueles con nosotros mismos. Y por supuesto juzgamos a los demás. Y a los demás lo hacemos más continuamente. Y en el momento en que conoces a alguien o simplemente piensas en una persona, ya la estás empezando a juzgar. A veces nos hacemos la pregunta, ¿encaja conmigo? ¿Estoy de acuerdo en su forma de actuar? ¿Esta persona me cae bien? Tal vez yo
¿Sería capaz de ser amiga o amigo de esa persona? Todos estos cuestionamientos forman parte de un juicio y a partir de ese juicio vas a crearte una opinión, vas a emitir una crítica o un halago o vas a actuar de una forma determinada en función de lo que hayas decretado. Eso es juzgar a una persona. Y bueno, eh, como dice, las personas son veloces para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. Entonces, como ustedes lo están viendo, estamos programados para juzgar y a toda velocidad. O sea, apenas sabemos de algo, inmediatamente ya está nuestro cerebrito, ¿verdad? Poniéndose a trabajar, ¿verdad? El ser humano siempre juzga sin parar y lo hace desde el momento en que toma contacto con un objeto, situación, hecho o persona. Necesitamos juzgar para tener un punto de referencia y para encasillar las cosas en un rincón de nuestra mente con el objetivo de poder posicionarnos. Y si no, nos sentimos perdidos, inseguros y vulnerables. La única forma que tiene el ser humano de no juzgar algo es no contactar con ello, no conocerlo o no disponer de los datos suficientes para llevar a cabo dicho juicio. Y aún y así seguimos juzgando. ¿Cómo lo hacemos? Pues usando, por ejemplo, nuestros prejuicios. A veces por nuestros prejuicios es que estamos listos para estar prejuzgando, ¿verdad? A una persona por lo que vaya, tu formación. Una excelente forma de juzgar de forma rápida, incluso sin información o conocimientos previos contrastados, es cuando lo haces por tus propios prejuicios. Y bueno, dice por ahí un dicho que cuando apuntas con un dedo, hay tres dedos hacia ti, ¿verdad? Que te señalan a ti. Entonces estos 3 dedos son importantes conocer antes de hablar nosotros, poder pensar que la otra persona de la que estamos juzgando, a lo mejor nosotros estamos peor. No podemos dejar de juzgar. Si podemos juzgar juzgarlos mejor o por lo menos juzgarlos de otra forma. Si hablamos de mejor y de peor, antes es necesario establecer qué es para nosotros, bueno o malo. De esta forma tendremos unos criterios claros para determinar si un juicio es más o menos conveniente. Juzgar a los demás significa realizar un juicio. Pero qué bueno que ese juicio fuera lógico y estructurado, o sea, que realmente para no hacer daño, ¿verdad? Una forma estructurada, pues es recopilar información, hacer un análisis con datos y posteriormente la toma de decisiones. Lo de la política está bien pesado, ¿verdad? Para mí no me gusta mucho. Ya dicen que hablar de política y hablar de religión es algo que no se toca, ¿verdad? Porque siempre vamos a estar en contra, ¿verdad? Entonces, el objetivo, pues realizar un juicio de forma objetiva o más objetiva que subjetiva. Cuando juzgas a alguien utilizando datos objetivos, puedes hacerlo de forma más justa, precisa y clara que si lo haces utilizando información subjetiva. Eso suele ser mejor tanto para el que juzga como para el juzgado. Tener un equilibrio, ser equilibrado y justo. Es mejor juzgar a los demás de forma equilibrada y justa. Ello implica tener en cuenta tanto los puntos positivos como los negativos. Si das una opinión o emites un juicio teniendo en cuenta solo los pros o los contras o escuchando solamente la versión de una parte y no la de otra parte, estás realizando un juicio desequilibrado, injusto, parcial y casi siempre peor. Y yo les quiero platicar acerca de mi liderazgo en este punto. En mi liderazgo yo recibí, sobre todo nacional, bastante crítica. Primeramente por ser muy nueva. En segundo lugar, por ser como soy una persona sencilla, no tengo mucho léxico, pero me gusta mucho hablar de corazón. Pero realmente sé que hubo personas que me hacían sentir como que no era la persona adecuada. Sin embargo, bueno, pues eso me ayudó para poder yo ciertamente conectar más con Dios y demostrar que verdaderamente Dios era el que me dirigía, ¿verdad? Y era el que verdaderamente había escogido a mi esposo y me había escogido a mí. Pero bueno, pero sí se siente feo, sí se siente feo, pero bueno, aún estando en una comunidad de amor, de unidad y de respeto, aún a veces hay gente que emite juicios muy duros. Y bueno, pues
algunas veces queriendo tirar la toalla y otras veces volviéndola a recoger porque Dios mismo no me dejaba terminar, no me dejaba que me fuera, ¿verdad? Un día Él me dijo que Él era el que llamaba y que Él era el que decía hasta aquí, no somos nosotros. Y bueno, y pasar por esos juicios y aunque sea con lágrimas, pero te hacen más madura, ¿verdad? Más fuerte. Y bueno, escuchando, a mí me gustó mucho el poder ir madurando, porque a través de esto uno va madurando. Y a mí me gustaba, antes de estar en las cosas de Dios, a mí me gustaba mucho observar a las personas. No me abría con las personas tan fácilmente. Ya les platiqué que por la situación de lo de mi madre, yo era muy desconfiada, que ciertamente que quise estudiar psicología para estudiar a las personas. O sea, ya saben que también hay otra ciencia que estudia, ¿verdad? También a las personas, que es sociología, pero yo quería ser psicóloga. Pero para poder entenderme a mí, poder entender a los demás, ¿verdad? Entonces, por esa razón no era una persona muy abierta. Ahora lo soy, antes no. Antes era muy desconfiada. Por lo tanto, hasta que yo no conocía bien a esa persona, dónde vivía verdaderamente, cuáles eran sus principios, sus valores, yo no le hacía confianza, yo no la hacía mi amiga. Y entonces, pues, en cierta forma, en mi liderazgo me ayudó mucho, ya con el discernimiento de Dios, poder ver realmente esta parte, ¿verdad? Hacer un juicio justo, parcial y siempre estar, eh, escuchar dos partes. Y yo siempre, pues, siempre veía en las regiones situaciones y yo por lo regular siempre me gustaba escuchar dos partes. Y eso es lo que yo les he aconsejado a las nuevas líderes, ¿verdad? No te vayas con la primera opinión, escucha las dos partes y permite que el Espíritu Santo sea el que te determine verdaderamente cuál es el equilibrio, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y bueno, eso me ayudó mucho, ¿verdad? Creo que traté de ser justa. Y bueno, constructivo, cuando juzgas a alguien es mejor hacerlo en forma constructiva, intentando sacar lo positivo y útil de ello, ¿verdad? Entonces, si juzgas a los demás por su forma destructiva, actualmente las consecuencias suelen ser destructivas para ambas partes. Y sí, es por eso que a veces uno se anda ahí, cae, te enganchas, ¿verdad? En lo que andan diciendo y caes en el juego, ¿verdad? Debes de ser amoroso y empático. En la vida las cosas pueden hacerse de dos formas, desde el amor o lejos de él. Cuando juzgamos a los demás desde el amor, solemos ponernos en el lugar de otro. Y creo que ahora lo estamos haciendo ya en el camino de Dios, ¿verdad? Al hacerlo, ese juicio suele ser más constructivo, equilibrado y justo. Aunque les diré que a veces yo en reuniones había quienes me estaban esperando para hacerme preguntas capciosas, para ver si caía. Y bueno, ahorita van a escuchar que también cómo se lo hicieron a los hijos de Dios, ¿verdad? Por tanto, para mí juzgar con amor y empatía es mejor que hacerlo desde el odio y la indiferencia. Entonces, sí, a veces como que me estaban esperando a ver si caía en una trampa, pero Dios siempre me sostenía y me daba la sabiduría de lo alto. Por tanto, elige tus propios criterios a la hora de juzgar a los demás. Un juicio también puede ser claro o confuso, breve o extenso, interesado o desinteresado, y un largo, etcétera, puede ampliar el gusto. Entonces, si das una opinión, no emites un juicio teniendo en cuenta solo las pros o las contras, o escuchando solamente la versión de una parte y no de la otra, pues volvemos a lo mismo. Es un juicio injusto y casi siempre va a salir la peor cosa de ahí. Y bueno, creo que lo hicimos, lo tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Algunas personas, pues yo siempre he dicho, pues no somos monedita de oro para caerle bien a todas. Algunas personas nunca estaban contentas. Nunca estaban contentas con el esfuerzo que hacíamos, con todo lo que pues realmente mi liderazgo, sobre todo con las damas, empezó casi de cero. Entonces, verdaderamente, hubo un liderazgo anterior al mío, pero de eso fue desechado, ¿verdad? Entonces, pues empezamos a formar nuevo liderazgo y empezamos a hacer nuevos seminarios, estructura y todo, y sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Entonces, como humanos, no podemos si saber vivir, no sabemos vivir sin juzgar. Entonces, por lo tanto, no le pidas a nadie que no te juzgue, porque esa persona será incapaz de atender tu petición. Ay, no me juzgues, Marita, mira, por eso, por otro, no. Pídele tal vez que te juzgue, pero que sea benévola, ¿verdad? Que te juzgue mejor. Explícale con detalle qué significa ser el juicio mejor para ti, ¿verdad? A mí, dice, en cuanto a mí, a ti mismo haz exactamente lo mismo. No intentes vivir sin juzgar a los demás.
porque no vas a lograrlo. Lo que sí puedes hacer es juzgar mejor o por lo menos de forma diferente. Creo que la forma de que puedes juzgar debe ser estructurada, objetiva, equilibrada, justa, constructiva, amorosa, empática. No puedes hacerlo de forma caótica, subjetiva, desequilibrada, injusta, destructiva, desde el odio o la indiferencia. Depende de ti, la elección es tuya. Y déjeme decirle que sí, realmente a veces pues la gente nunca la vas a tener contenta, pero para mí siempre pedía a Dios que me dirigiera. Y a veces le decía a mi marido, esto me está diciendo Dios. Ay, me decía, te vas a meter en una bronca. Pero si Dios te lo está diciendo, hazlo. Entonces verdaderamente nosotros deberíamos de estar ocupados en nuestro propio cambio, ¿verdad? Dice, no tengo tiempo de juzgar, estoy ocupado viviendo mi vida. ¿Quién está listo para pasar menos tiempo juzgando a otros y más tiempo juzgándose a sí mismo? Entonces, mejorando nosotros mismos. Entonces, juzgar a otros sin tener contexto es una terrible debilidad. Y verdaderamente que sí, realmente es bien difícil no juzgar, pero ahorita en la segunda parte vamos a continuar con esta hermosa charla.